Buenas noches, Dios le bendiga, los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Carlos, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la calle Larrea 98, de la ciudad de Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, al sur de Buenos Aires. Otro día más que le doy gracias a los pastores y le doy gracias también a Dios, primeramente a Dios, ¿no? Por cada uno de los hermanos que compartimos palabra día a día. La palabra que necesito yo primeramente, porque es la palabra primeramente para mí, y la comparto con ustedes, ¿no? Lo que el Señor me hablaba en estos días, que va acorde a lo que vienen hablando los hermanos, ¿no? Y Dios siempre nos deja un mensaje, ¿no? Nos da la posibilidad de compartir la palabra en forma individual. En cada uno de nosotros tenemos que tener una palabra para enfrentar el día a día, para no enfriarnos, ¿no? Para que no haya otro Señor en nuestra vida. Tenemos que buscar en la palabra, tenemos que buscar en oración, tenemos que buscar la alabanza, todo lo que sea, lo que viene de parte de Dios, ¿no? Porque sabemos que un día nos vamos a encontrar que vamos a estar en el reino de los cielos, ¿no? Y que el Señor, como yo le digo, Señor, cuando le pido perdón, cuando vengas, que me encuentres haciendo algo para tu reino, orando, leyendo la palabra en un ayuno, o hablando con un hermano del Señor, una persona que no lo conoce, que le pueda estar predicando, porque en sí, y me viene la palabra esta, ¿no?, a la mente, que el Señor Jesús era un jovencito, y se les había perdido a los padres, ¿no? Y los padres se vuelven después de un día de camino y lo encuentran al Señor predicando la palabra, ¿no? En la sinagoga, ¿no? Y ahí es donde viene la palabra del Señor, que, bueno, el reto de los padres, ¿no? La preocupación, lo parafraseo, ¿no? Para que nos entendamos, y él le respondió que era conveniente estar en los negocios de su padre. Y yo te digo que no hay negocio más grande y más próspero que el reino de los cielos, ¿no? Porque si yo, como dijo el sabio Salomón, ¿no?, que le pidió sabiduría a Dios, ¿no?, para poder enfrentar y poder guiar a un pueblo entero, ¿no?, un pueblo grande, ¿no? Entonces él podía haber pedido un montón de cosas, pero él fue astuto, ¿no? Y Dios recompensó, ¿no? Porque la palabra lo dice en el Nuevo Testamento también: busca mi reino, mi justicia, y todo lo demás será añadido. Y Salomón pidió sabiduría, y Dios le añadió todo lo demás. Sabiduría para entender, ¿no?, lo que Dios nos quiere decir todos los días, qué es lo que quiere con mi vida, qué es lo que quiere con tu vida, porque Dios tiene plan con todos. No se trata solamente que tiene plan con los líderes, con los pastores. Eso es una mentira del diablo. Dios tiene propósito con todo y cada uno. Por eso, por más que yo tengo 3 hermanos, ninguno nos parecemos, ¿no? En aspecto físico, por ahí rasgo, algún gesto, ¿no? Pero ninguno tiene un carácter igual al otro. Ahora, ¿Dios me ama más a mí que a mis hermanos? No, los ama igual. Los ama igual. La palabra en Juan 3:16 dice, ¿no?, que Él ama a todos, ¿no?, a todo el mundo, y en el mundo estamos todos nosotros. Por eso esta palabra también que traje para compartir habla de eso, ¿no? De que muchas veces pensamos mal del Señor y pensamos que siguiendo las corrientes de este mundo vamos a ser edificados de la misma forma con el Señor, y el Señor me dice que no. Lo dice acá la palabra, que es clarísimo, ¿no?, cómo nos habla Dios, ¿no?, cómo nos hace entender con pocas palabras, y muchas veces hasta Dios nos corrige, ¿no? Por eso en el Salmo 23 también dice: la vara y el collado del Señor. La vara, cuando nosotros declaramos que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, dice que la vara y el collado nos corrige y nos da aliento, ¿no? Corregir, ¿no? Eso viene de parte de Dios. ¿Y cómo lo hace? Con amor, porque sabemos que nosotros estamos predicando a un Cristo de amor, un evangelio de amor, no un evangelio de venganza, de muerte, ¿no? Sabemos que lo que estamos pasando, Dios lo va a usar en favor de Él. Por eso tenemos que aprender de esta pandemia, de este tiempo difícil que estamos pasando, ¿no? Pero como dice Isaías 26:20 también, escóndete un poquito hasta que yo te saque, ¿no? Dice
en cierta forma dice algo así la palabra, y me estaba acordando de esa palabra que la compartí ayer con una hermana, y le decía, ¿no? Fíjate lo que dice esta palabra, mirá si Dios no tiene todo bajo control, ¿no? Cómo es Dios con nosotros, cómo es sabida lo que nosotros íbamos a pasar. Por eso hace cuánto que se viene predicando de que bueno, tenemos que ser Cristo dependientes, de que tenemos que ser obedientes, de que tenemos que guardar todo lo que tenemos, cuidarlo, ¿no? Porque la salvación es una gracia, pero también es un regalo, pero también es algo que nosotros podemos perder, es algo que nosotros tenemos que cuidar, no es un tesoro lo que Cristo nos dio, que nos regaló, entonces lo tenemos que cuidarlo día a día, y la mejor forma es estar en los negocios de nuestro Padre, en los negocios, ¿no? Por eso saludo también a todos los hermanos del ministerio, a los pastores, líderes, colaboradores, a los que están en la alabanza, la portería, los sugieren, a todos los hermanos, ¿no? Y no solamente la congregación de Casa de Restauración, sino a los hermanos que siguen a Cristo por medio de las redes, ¿no? Porque usted ahora compartimos la palabra, si hay alguien que tenga alguna necesidad, vamos a estar orando también alguna necesidad en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, matrimonial, que están siendo tan atacados los matrimonios, ¿no? Por todas las cosas que están pasando y las peleas, ¿no? Y todas esas cosas, vamos a estar orando también por los matrimonios y por la necesidad de la salud, ¿no? Si usted tiene algún familiar o alguien muy cercano que está pasando alguna necesidad, también vamos a estar orando. Y después que terminemos de compartir la palabra, yo lo voy a saludar y bueno, no me va a ver más a mí, y no va a ver más al hermano que está compartiendo la palabra, sea quien sea, ¿no? Pero el que está con usted, y dice la palabra 2 o 3 en mi nombre, yo estoy acá con mi hija, y sé que más de un hermano me debe estar compartiendo la palabra conmigo. Yo te digo en esta noche que por más que se apaguen las luces, por más que ahora no me veas más a mí o que dejemos de compartir la palabra, el Señor dice que Él va a estar contigo hasta el final de los tiempos. Entonces esta palabra puedes atesorarla en tu corazón en esta noche para que puedas sentir, ¿no? Y quizá vos decís, no lo puedo ver, pero Él está. Él lo prometió, que iba a estar con nosotros y todas las cosas que están pasando, si nosotros sabríamos por dónde vienen, también nos esconderíamos, nos cubriríamos, o si viene una persona, ¿no? que está contagiada, por decirlo así, rechazamos siempre en el nombre de Jesús, no te acercarías a esa persona, ¿no? Y no lo puedes ver al virus, ¿no? Y al Señor tampoco lo puedes ver. Por eso Él quiere que lo busques primeramente a Él, para que todas las pestilencias, como dice el Salmo 91, por más que caigan 10.000 y 1.000, no te tocará a ti, no tocará la morada. Tomate esta palabra en esta noche para que el Señor sea el que tome el dominio y el control de tu vida. Y bueno, ahora sí voy a compartir la palabra, esta porción de la palabra del Señor, que es toda hermosa. Desde Génesis a Apocalipsis es hermosa la palabra del Señor, pero simplemente compartimos, ¿no? Una porción, una pequeña porción. Y yo le puse como título hacer los deberes, ¿no? Y bueno, vamos a ver por qué le he puesto el título este, ¿no? Por qué sentí, ¿no? De ponerlo. Igual una de las partes de la palabra que voy a compartir tiene como título deberes cristianos, ¿no? Un hijo de Dios. Siempre Dios le va a hablar primeramente a los hijos, que somos nosotros, ¿no? Y bueno, la palabra que voy a compartir primero está en 1 Corintios capítulo 10, y voy a leer solamente el versículo 23 y el 24. Y comparto la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la maravillosa palabra del Señor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y cuando leía esta palabra, ¿no? que
como le decía anteriormente, las corrientes de este mundo no nos llevan a un montón de cosas, nos llevan a la desobediencia, nos llevan a hacer las cosas mal muchas veces, ¿no? Vemos un montón de gente que anda con la calle sin barbijo, que hace lo que quiere, que quizás se sale a manifestar que no es un tiempo para mí, ¿no? Y yo no soy de ninguna idea política, sino que sabemos que las autoridades nos dicen que nosotros tenemos que cuidarnos para el bien nuestro, el bien de nuestra familia. Y yo digo, hay tiempo, ¿no? La palabra también lo dice, ¿no? El sabio Salomón, que estábamos hablando de él, dice, para todo hay un tiempo. Para reír, para llorar, ¿no? Para dormir. Tenemos un montón de cosas que hacer durante el día y las hacemos. Pero la palabra no habla de que tenemos que ser desobedientes, que hay un tiempo para ser desobedientes. Por eso las corrientes de este mundo nos van a querer llevar para las cosas que no son de Dios, ¿no? Lo que es emocional, lo que es almático, lo que viene de parte de la carne nunca es buena consejera, ¿no? Por eso el salmista David decía, alma mía, alaba a Jehová, ¿no? Porque la emoción de él, quizá el momento que estaba pasando él, cuando él declaró esa palabra, no tenía nada que ver con alabar al Señor. Quizá le podía haber hecho una queja, podía haber estado pasando un montón de cosas, como las podemos estar pasando nosotros también, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta de que nos estamos alejando de Dios por hacer las cosas de este mundo, ahí nomás tenemos que parar. Sabemos que podemos hacer, ¿no? Por eso está el libre albedrío, esta palabra habla del libre albedrío, ¿no? Pero no todo me conviene. Entonces, también en esta noche, si estás pasando por alguna necesidad, alma mía, por más que esté pasando por lo que esté pasando, alaba a Jehová, ¿no? Porque de ahí dice la palabra, también dice que de ahí viene mi socorro, ¿no? El sustento, lo que yo necesito, ¿no? Cuando yo lo busco al Señor, el Señor me va a contestar. Y Él dice que no nos va a faltar nada, ¿no? Por eso acá dice también a lo último, ninguno en el 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y hoy si nos cuidamos, no solamente vamos a estar bien nosotros de salud, sino también nuestra familia, porque hay gente que no todos salen en desobediencia, todos salen, mucha gente sale a trabajar y sale con su barbijo, con el gel, cuando llega a su casa se cambia el calzado, toma todas las precauciones. Entonces esta palabra que dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No solamente me tengo que cuidar yo, sino también que yo voy a mi casa, ¿no? Entonces todas las cosas que hagamos en obediencia, Dios lo va a estar viendo, ¿no? Cuando nosotros vamos a trabajar, Dios quiere que nos ganemos el pan con el sudor de nuestra frente. Cuando Dios dice, nos cuidamos nuestra casa, que dice deberes cristianos, ¿no? Perdón con mi interrupción. Y leo también el libro de Hebreos, el último capítulo, el capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 y leo la palabra en el nombre de Jesús. Y dice así, ¿no? Permanezca el amor fraternal, ¿no? Entonces me detengo un poquitito en esta pequeñita frase, ¿no? El amor fraternal tiene que permanecer en nosotros. ¿Para qué? Para que yo no sea desobediente, para que yo realmente cuide a mi familia, me cuide yo, cuide a cada uno, ¿no? Y les voy a hablar un poco de algo que me pasó la otra vez cuando fui a comprar, hace 13 años que voy a comprar ese lugar, ¿no? Y yo tengo que hacer el pedido. Y bueno, me pasaron el pedido, no me dieron el importe, me dijeron que ya estaba listo, lo voy a buscar. Llego al lugar, me dice, ¿necesitas algo más? Sí, necesito esto, me lo da y agarra la calculadora, hace la cuenta y me dice, es tanto. Le digo, pero necesito, bueno, está bien, me da lo otro que necesito. Cuando le digo la tercera vez, me dice, me estás volviendo loco, pero de una forma que me quedé sorprendido. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque a vos te pasaron el importe y vos venís. Le digo, no, a mí no me pasaron el importe. ¿Cómo que no? Le digo, no me pasaron el importe. Era un ataque del enemigo, ¿no? Y yo en ese momento
no reaccioné, simplemente quedé como perplejo, ¿no? Y después me dice, bueno, decime una vez lo que querés. Cuando me contestó eso, yo la verdad que me sujeté y le dije, no quiero más nada. No, pero decime lo que querés, me dice, vos tenés que entender que hay un montón de gente afuera, miro, y no había nadie. Y bueno, cuando la verdad que en ese momento me puse mal y le dije, bueno, deme dos pares de guantes que necesitaba yo, y bueno, ahí cerramos la cuenta. Yo necesitaba más cosas, pero no pude comprar más, ¿no? Y cuando se va a buscar las cosas y viene, sentí en mi corazón pedirle perdón. Le digo, perdóneme si le dije algo que le ofendió, si le hice algo no, dice, vos también perdoname. Y ahí donde yo entendí, ¿no?, que el amor que tiene que estar en nosotros muchas veces se va a encontrar con estas cosas, ¿no? Porque yo a este hombre, bueno, a la hermana de él le he hablado, ¿no? Le he hablado del Señor, pero a él no, al otro hermano no. Pero si yo reacciono mal y le digo, bueno, no me llevo nada, o está bien, usted está loco, ¿cómo me contesta así? O otras cosas más, o quizá lo insulto, ¿no? Yo no le voy a poder predicar a él. Y el amor fraternal, ¿no?, que yo le voy a querer hablar y no voy a tener autoridad para poder hablarle de Dios, ¿no? Entonces muchas veces, inclusive entre hermanos, no solamente con la gente de afuera, sino con la gente de adentro, muchas veces nosotros tenemos que tener este amor fraternal, escuchar, muchas veces nos dicen un montón de cosas, ¿no? Pero fíjense como un perdón rompió el diablo, ¿no? Porque el diablo no solamente me quería robar la paz, sino también quería arrebatar esa alma, ¿no? Esa alma que quizá en algún momento yo le pueda predicar, ¿no? Que si yo ahora pude guardar mi testimonio, lo puedo usar el día de mañana para decirle, o quizá me diga a él, no, la verdad que me llama la atención como no me dijiste nada malo. Entonces yo hoy le puedo hablar de Dios, ¿no? No se dio la oportunidad porque hoy no podemos hablar mucho, pero va a haber una oportunidad que yo voy a tener para poder hablarle a este varón. Y así tenemos que aprovechar nosotros a mostrar el cambio que tuvimos con el amor que el Señor derrama todos los días sobre nosotros. La palabra dice que Él todos los días renueva su misericordia, ¿no? Y así como renueva su misericordia, renueva su amor, ¿no? En el versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Gloria a Dios, ¿no? Yo me acuerdo un testimonio que compartió el pastor Daniel, de que bueno, había un hermano que decía que él quería tener un encuentro con el Señor y iba adelante, ¿no? Y él decía siempre que quería tener un encuentro, ¿no? Y dice que un día, no me acuerdo bien, pero le contestó el Señor, ¿no? Por medio de un siervo, por medio de una persona, ¿no? Algún hermano le contestó el Señor, le dijo que él había estado en su casa y le había ido a pedir pan. Y él no le contestó muy bien y él se fue, ¿no? Entonces él quería tener un encuentro y el Señor lo había visitado, pero claro, si nosotros sabemos que es el Señor, ¿cómo lo vamos a recibir? Con toda la gloria, la honra, la alabanza. Pero ¿qué pasa cuando viene una persona, ¿no? Y no está bien presentada, no está bien vestida, no habla bien, quizá puede tener algún vicio y venir con una botella de vino, una cajita de vino o un paquete de cigarros recibimos, ¿no? ¿Cómo sabemos si realmente puede ser el día de mañana un siervo de Dios, ¿no? Cuando uno hospeda, ¿no? Cuando uno es hospitalario con una persona, mira que esa persona esté cómoda, ¿no? Y bueno, entonces ahí también se muestra el amor que ha derramado sobre nosotros el Señor, si realmente nosotros lo estamos poniendo en práctica, ¿no? Sigo leyendo, acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y
lo que le compartía anteriormente esta persona, son personas que están presas, realmente que son libres, que no están presos en una prisión, pero que están presos en las corrientes de este mundo, ¿no? En la ira, en el enojo, en lo que no pueden entender, en las cosas que son espirituales, muchas veces que no son solamente carnales, sino espirituales, ¿no? Entonces, estas personas que son muchas veces maltratadas, maltratan, ¿no? Yo estaba viendo una jovencita que habla también esta palabra de las corrientes del mundo, ¿no? Y una jovencita que los padres no le predicaban, no le hablaban, y de chica solamente había experimentado el amor, pero estaba en la adolescencia, que es una edad difícil, ¿no? Y las compañeras eran más grandes que ella, con las que ella se juntaba, y le habían compartido que ella, lo digo así en esta forma para que nos podamos entender, no tenía que ser más pura, ¿no? No tenía que ser más inocente, sino que ella tenía que dejar esa etapa de inocencia y ser como ella, ¿no? Porque no podía ser que ella esté en esa, guardar su pureza, ¿no? Nos entendemos y somos personas grandes. Entonces era la forma que le estaba predicando el diablo a esta jovencita, y ella lo tomó. Como no había recibido la palabra de parte de los padres, como no había recibido el consejo de los padres, estaba predicando el enemigo por medio de chicas mayores, ¿no? Y así es el enemigo, ¿no? Él usa, no necesita muchas veces, ¿no? Porque nosotros pensamos que el enemigo, necesita púlpito. Muchas veces el enemigo necesita el púlpito de tu oído nada más. Necesita alojarse en tu cabeza, en tu oído, ¿no? Predicarte y endulzarte los oídos con las cosas que no son de parte de Dios, ¿no? Y esta chica tomó la determinación de hacer lo que le dijeron, y tenía 13 años, ¿no? Entonces después eso le jugó en contra a su crecimiento, le jugó en contra de una forma malísima, ¿no? Es como que ella tuvo que pasar un montón de circunstancias, y después, bueno, después de un montón de tire y afloje, los padres pudieron entablar una conversación con ella, hablarle. Después del pasar de los años había un desprecio, ¿no? Porque hay un montón de espíritus que se mueven cuando hacemos las cosas mal, ¿no? Entonces todos esos espíritus van a jugar en contra al matrimonio, contra la crianza de los hijos, contra el esposo, la esposa, contra todo el ámbito familiar, ¿no? Es como que los que están presos espiritualmente, a menos de que estén libres, son por la consecuencia de la desobediencia, y porque no le han predicado, el enemigo le viene y le predica, ¿no? Y les habla, ¿no? Le hace entender de que lo que le está diciendo está bien. Y sabemos que cuando nos encontramos con la palabra, nos encontramos con que está mal lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso el Señor no condena, ¿no? Muchas veces hay mucha gente que tiene que ser restaurada por el Espíritu Santo, y tiene que empezar a arreglar los pedazos que están rotos y empezar a reconstruir y hacer la obra, ¿no? Como dice la palabra, que Él es nuestro alfarero, y cuando se echa a perder la vasija, no la vuelve a hacer una y otra vez hasta que queda como Él quiere, ¿no? Entonces, los presos, los maltratados, ¿no? Lo que, como dice acá el versículo 3, ¿no? Como si estaríamos, dice la palabra, como si estaríamos presos con ellos, ¿no? Como si seríamos parte de esa prisión, tener el amor, como dice al principio, fraternal, para poder escucharlo, ¿no? Y poder tener ese espíritu de restauración, que es lo que nos manda el Señor, ¿no? Porque quizás nosotros hemos pasado por alguna de esas cosas también, ¿no? Y eso nos va a servir para poder hablarle a alguna persona que esté pasando una situación igual o parecida, ¿no? En el versículo 4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿no? Por eso Dios nos habla, ¿no? Por medio de la palabra, ¿no? Aquellos que están en concubinato, ¿no? O algunos que menosprecian el matrimonio, ¿no? Tengamos en cuenta que la familia es una institución que ha creado el Señor, y el matrimonio es el principio, ¿no?
Y uno de los puntos, nosotros que estamos orando todos los días en el escuadrón de la oración, es los matrimonios, ¿no? Y yo lo primero que oro, cuando oro por los matrimonios, es reprender el espíritu de divorcio, ese espíritu de división, ¿no? Ese espíritu que viene quizá por un tercero, ¿no? Por un tercero, por una persona afuera, y por un chisme, ¿no? También porque el espíritu del chisme, ¿no? Que se mueve en el matrimonio, que se mueve en la iglesia, que se mueve en distintos ámbitos, ¿no? Reprenderlo para que no traiga ninguna cosa, porque muchas veces no es el problema del matrimonio en sí, sino hay veces que el enemigo pone un tercero, ¿no? Y bueno, no olvidarnos de esta palabra, ¿no? Que es algo hermoso el matrimonio. Por eso aquel que no esté a cuenta con el Señor, que esté en concubinato, si quiere recibir la bendición del Señor, tiene que buscar, ¿no? Cuando pueda, cuando tenga la oportunidad de casarse, ¿no? Entonces el Señor va a bendecir ese matrimonio, ¿no? Porque acá la palabra lo dice claro, ¿no? Los adúlteros los juzgará Dios, ¿no? Nosotros no somos jueces, pero nosotros tenemos que predicar lo que Dios quiere, ¿no? Y si predicamos lo que Dios quiere y estamos hablando de la obediencia, el matrimonio es uno de esos escalones que tenemos que subir, ¿no? Cuando estamos y estamos siendo obedientes a la palabra, como dice, ¿no? Hacer los deberes, ¿no? Como Dios nos manda. El versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hoy estaba escuchando un poco la palabra que hablaba un poco de eso también, ¿no? De que muchas veces codiciamos lo que tienen los demás, o quizá nosotros queremos crecer y no es el tiempo, o quizá las manos, y la palabra nos dice que no es una buena costumbre, que no es una buena costumbre para un hijo de Dios, ¿no? Para uno que quiera hacer los deberes, la sabiduría de Dios, ¿no? Como dice la palabra, el reino y la justicia de Dios, para que Dios la añada, ¿no? Todo lo que viene de parte de Dios es añadidura, ¿no? Cuando nosotros lo buscamos a Él, Él añade lo demás, ¿no? Quizá muchas veces nosotros no estamos preparados para la bendición, entonces no la recibimos. Cuando nosotros estemos preparados para la bendición, quédese tranquilo que el Señor la va a derramar, ¿no? Yo puedo dar testimonio de muchas cosas que ha hecho el Señor en mi vida, pero no se hizo todo del día a la noche. Todo tuvo que pasar un proceso, un tiempo, ¿no? Y sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Por eso esta costumbre, que por ahí una mala costumbre, que puede ser la avaricia, ¿no? Dice que no la tenemos que tomar el Señor, dice, sino que tenemos que estar contentos, ¿no? Y el simple hecho de despertarnos, de tener un día más de vida, de hoy estar compartiendo la palabra, para mí es un gozo y una alegría. Y la verdad que estoy segurísimo que el Señor no me va a dejar que me falte nada. Ni a mí y usted que está escuchando la palabra y que está siguiendo día a día el mensaje de Dios, ¿no? Por eso hay que estar contento. No hay que dejar que nada, ninguna corriente de este mundo nos saque el gozo y la alegría, ¿no? Con lo que tenemos, ¿no? Y cuántas cosas tenemos, y cuánta gente, si ponemos la balanza, quisieran algo de nosotros, lo que nosotros tenemos, ¿no? Por eso lo más hermoso que yo tengo para compartir es la palabra, ¿no? Porque yo cuando hablo de mi vida hablo para dar testimonio de que Cristo vive, no es para gloriarme yo. Y así tiene que ser cada uno de nosotros en todos los ámbitos. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para el Señor. Dice, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, ¿no? Dos cosas fundamentales, ¿no? Nosotros cuando tenemos nuestros padres no queremos que se vayan nunca y bueno, y queremos que estén, ¿no? Yo no tengo mis padres, quizá muchos de ustedes no tengan sus padres, ¿no? Pero el Padre Celestial, que el Señor te diga esto en esta noche. La verdad que si estás necesitando un abrazo, pedíselo al Señor, porque Él te lo va a dar, ¿no? Él tiene todo bajo control y Él conoce todos los corazones. Yo quizá no puedo conocer tu corazón, quizá hay gente que está escuchando la palabra por primera vez y el Señor te dice en esta noche: no te desampararé ni te dejaré.
por medio de una oración que vamos a hacer después, donde Él va a pasar a ser nuestro Señor y Salvador, esta promesa se va a cumplir, ¿no? Esta promesa se va a cumplir. No te dejaré ni te desampararé. En el versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre, ¿no? Dice la palabra de Isaías 54:17, ningún arma forjada prosperará contra los siervos de Dios y condenarán toda lengua que se levante contra los hijos, ¿no? Contra nosotros, contra lo que le servimos al Señor, ¿no? Entonces esta palabra me habla de eso, ¿no? Que hay veces que recibimos cosas malas de parte del hombre, pero no hay que temer, ¿no? Porque nuestro ayudador, el Señor, y por medio del Consolador, que es el Espíritu Santo, el ayudador, el Paracleto, el que endereza mi vereda, el que se goza cuando yo estoy bien, ¿no? Y cuando estoy mal, Él también puede sentir, ¿no? Cuando nosotros estamos mal y nos quiere ayudar y está con nosotros siempre, dice que ningún hombre te puede hacer nada, ¿no? La palabra de hombre es palabra de hombre, por eso hay que tomarse de la palabra de Dios, ¿no? Y acá viene algo con lo que quiero cerrar esta palabra, el versículo 7 y el 8, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay otra doctrina en el mundo entero que se pueda llamar sana doctrina, sino es la doctrina de Jesucristo, la que nos dio, ¿no? Y nosotros tenemos que potenciarnos, ¿no? Yo hablo de potenciarnos cuando nos juntamos con otra persona, ¿no? Se potencia, ¿no? Y acordarnos de nuestros pastores, ¿no? Que nada nos saque la bendición que tenemos por medio de los pastores, ¿no? Que podamos ser imitadores, ¿no? Dice el apóstol Pablo que nosotros seamos imitadores de Él como Él de Cristo, ¿no? Entonces los pastores también pueden declarar esa palabra, ¿no? De que ellos tratan de imitar a Cristo día a día, ¿no? Por eso acordaos, dice, ¿no? De todas las cosas. ¿Y usted sabía que iba a pasar esto? ¿Sabía que íbamos a pasar esta pandemia, que íbamos a pasar los problemas que estamos pasando, que no nos íbamos a poder ver más, que no íbamos a poder congregar, que no nos íbamos a poder dar un abrazo, que no nos podíamos saludar, que del día para la noche y hasta nuevo aviso no vamos a poder vernos en la casa del Señor? Por eso este buen consejo de parte de Dios, ¿no? Acordaos de todas las palabras que ha compartido el siervo de parte de Dios, no los siervos, ¿no? Porque los pastores, ¿no? Acá dice los pastores, yo los bendigo y bendigo a cada pastor, ¿no? Y yo cuando leía esta palabra, me acuerdo que las últimas veces que fuimos con el pastor Daniel al municipio, el municipio lo llama a todos los pastores que vayan a buscar el alimento, ¿no? Y tenían que ir ellos, ¿no? Hay algunos que mandan a otra persona, pero la mayoría son todos pastores que van a buscar el alimento para el que más lo necesita. Y en verdad yo tengo que acordarme y tener en cuenta el sacrificio que hacen mis pastores para buscar todos los días el reino de la justicia de Dios, buscar y muchas veces estar en la obra, desgastándose, ¿no? Como dice la palabra, pero hacerlo siempre con gozo y alegría. Imitar las cosas buenas, porque todo lo que hablaba la palabra anteriormente, ¿no? Cuando habla de las malas costumbres, va todo en contra de lo que Dios quiere y no va a ser de edificación para mi vida. Por eso acordate de tus pastores, ¿no? Acordate de tus líderes, acordate de los que siempre te dieron una palabra de aliento y que te siguen alentando hasta el día de hoy, ¿no? Que nunca hablamos de perfección, ¿no? La perfección viene de parte de Dios y lo vamos a lograr, si Dios quiere, con mucho tiempo de dedicación, mucho tiempo de trascender en el Señor, ¿no? Pero acordate de todas las cosas buenas que pasaste y en todo el apoyo que te brindaron tus pastores, ¿no? Imita eso porque hoy en día hay muchas corrientes de este mundo, hay muchas
falsas doctrinas, ¿no? Por eso siempre lo que aconsejamos, ¿no? Que si no van a nuestro ministerio, bueno, nosotros no estamos llamando gente de otro ministerio que vengan a nuestro ministerio, ¿no? Porque cada uno tiene que congregar y tener su pastor, ¿no? Pero que prediquen a Cristo, ¿no? Que realmente puedan predicar este evangelio, ¿no? De reconciliación, de amor, de regeneración, de reconstrucción, de restauración, ¿no? Que nosotros podamos sentir la presencia de Dios a donde vayamos y que podamos realmente estar bien con nuestros pastores, ¿no? Si hemos hecho algo o ha pasado algo en nuestra vida que nos hace ver las cosas mal, eso es lo que quiere el enemigo. El único que tiene cosas nuevas todos los días es Dios. El enemigo siempre te va a venir con cosas viejas. La muerte, la destrucción, la división, ¿no? A matar, a robar y a destruir. Eso es lo que vino a hacer el enemigo y eso es lo que quiere hacer, ¿no? Por eso muchas veces se truncan ministerios, se truncan un montón de cosas que vienen de parte de Dios, ¿no? Porque le damos oído al enemigo, le damos oído a las corrientes de este mundo, ¿no? Dice la palabra que si nosotros vamos contra la corriente quiere decir que estamos vivos, ¿no? Cuando, como me pasó a mí, ¿no? Que fue una cosa pequeña, ¿no? Porque cuántos han pasado los que nos anticiparon, ¿no? Las generaciones anteriores, los primeros cristianos, a lo que me pasó a mí no es nada, ¿no? Ellos estaban acostumbrados. Por eso que nada te soque el gozo, ¿no? Porque las malas costumbres te van a sacar el gozo y la alegría que viene de parte del Señor. Pero muchas veces cuando pasamos pruebas, ¿no? Y aflicciones y problemas, y como dice la palabra, que muchas veces se levanta una tempestad, ¿no? Ten en cuenta, acordado de tus pastores, ¿no? Que han pasado cuántas cosas, ¿no? Y el resultado que se ve día a día en los que van buscando y que van a buscar, no como nosotros vamos a buscar el alimento para la carne, buscan el alimento espiritual para compartirlo con sus ovejas, que somos nosotros, ¿no? Considera, dice, el resultado de su conducta e imita su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿no? Esta palabra me habla también, y la otra vez me hacía me estaba contando mi señora algo que había visto ella, de que un papá hablaba con la nena y le decía, hija, una nena chiquita, ¿no? Le dice, hija, ¿cómo hacemos? Dice, si tenemos 5 naranjas y tenemos 10 personas para que tienen, que tenemos que compartir la naranja, ¿no? ¿Cómo hacemos si hay 10 personas y tengo 5 naranjas? Y la nena le contestó de una forma muy astuta, ¿no? Dijo, hacé jugo, ¿no? Como diciendo, exprimilo y repartirle un poquito a cada uno, ¿no? Y yo me reí mucho porque yo no tengo mucha gracia para contar muchas veces las cosas, ¿no? Pero bueno, ahí se está riendo mi hija porque... Pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, siempre va a haber mucha más necesidad de lo que hay para dar, ¿no? Pero si nosotros no buscamos la palabra, si no buscamos una oración, si no buscamos un ayuno, si realmente no tratamos en edificarnos a lo contrario a las corrientes de este mundo, nosotros muchas veces vamos a encontrar necesidad y no vamos a tener que darle, ¿no? Vamos a encontrar con que una persona necesita oración, otro necesita un apoyo por medio de una palabra de aliento, y si nosotros no buscamos, no somos imitadores de la fe de los pastores, ¿no? Es como que ese alimento que tenemos que ir a buscar todos los días en la presencia de Dios, no vamos a tener para compartirlo con el que más lo necesita. Tanto lo que me venía a mí por medio de lo que nos da el municipio, ¿no? Amén, de que hay tantos hermanos que por medio de los diezmos, la ofrenda también miran, ¿no? Y eso habla también de que están imitando, porque si mis pastores se preocuparían por el necesitado, nosotros haríamos lo mismo. Estaríamos en la reposera tomando sol, esperando que alguien nos traiga algo, ¿no? Pero como nosotros dependemos de Dios, ¿no? Y aprendemos de las cosas buenas, y esta palabra, por eso le digo, yo en algún momento se va a apagar, se va a cortar la transmisión, pero el que está contigo no te dejará nunca, ¿no?
pero que puedas atesorar la palabra en esta noche. Aquel que está escuchando por primera vez, yo te invito a que puedas hacer una oración. Hasta ahí era lo que quería compartir con los hijos, ¿no? Pero también con la persona que está escuchando la palabra por primera vez y que no ha experimentado el amor del Señor. En esta noche quiero hacer una oración contigo para que te puedas reunir con los hermanos, ¿no? Porque la palabra dice que nosotros tenemos que recibirlo, y ahí donde nosotros entramos al redil de Cristo, y donde nosotros vamos a compartir la alabanza, la palabra, vamos a compartir todo lo que Dios tiene para alimentar a todas las ovejas, ¿no? Cuando pertenecemos al reino de Dios, ¿no? Por eso te invito a hacer una oración que quizá la veas como sencilla, pero es poderosa, ¿no? Que realmente el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida por medio de una oración sencilla. Y te invito a repetir conmigo esta oración en el lugar donde estás. Señor Jesús, en este día, por mi propia voluntad, te recibo en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, y declaro que a partir de hoy eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, sería bueno que te comuniques por medio de la página para poder seguir orando. Es simplemente apoyarte, ¿no? Porque esto recién empieza, ¿no? Cuando hacemos esta oración, nuestra vida pasa a ser distinta, ¿no? El que nos ayuda es el Espíritu Santo, que empieza a habitar en nuestra vida. Nosotros tenemos que alimentar las cosas celestiales. Así que, bueno, bendigo a todos mis hermanos. Quería saludar a Cintia, que hoy está cumpliendo añitos, y vamos a estar orando por las peticiones. Vamos a darle gracias a Dios porque hemos recibido buena noticia hoy de que, no me acuerdo ahora la familia, pero en sí está un hombre esperando el resultado del hisopado que le dio negativo, y ahí donde nosotros decimos gloria a Dios, ¿no? Porque entre tantas cosas que se ven día a día, ¿no? Y que nosotros estemos orando y que el Señor mueva su mano de poder, ¿no? Y así como si hay un alma sola que ha hecho la oración de fe, dice la palabra que hay fiesta en los cielos, ¿no? ¿Cómo es de Dios, ¿no? ¿Cómo es el Dios que es tan bueno, ¿no? Es tan bueno el Señor. Por eso atesore la palabra, ¿no? Atesore la palabra, porque realmente en los tiempos difíciles, yo tenía un conocido, ¿no? Que trabajaba conmigo, que decía que cuando hay crisis tenemos que invertir más que cuando están las cosas bien. Y vos decís, bueno, tiene cierta lógica, ¿no? Pero nosotros espiritualmente, yo me tomo esa palabra espiritualmente, ese consejo, y digo que cuando peor está la cosa es cuanto más fe tenemos que tener, es cuanto más tenemos que ser imitadores de los que tienen fe, potenciarnos, ¿no? Que es lo que le estaba compartiendo yo, y no potenciarme con usted en esta noche para pedir al Señor que mueva su mano de poder, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Gustavo Villalba pide respaldo por su familia y por él, que se abran puertas de trabajo. Vamos a estar orando y vamos a declarar que las puertas que abre el Señor nadie las va a poder cerrar. Por Agustina Maciel, dirección, piden por Hugo y Denis, ¿no? Que el Señor esté guiando a Agustina Maciel y que esté también consolando y fortaleciendo a mi hermano Hugo, al hermano Denis, y que podamos ver la gloria de Dios, ¿no? Manifiesta en esta familia. Vamos a estar orando, y vamos a estar orando también por todos los que están trabajando día a día en medio de esta pandemia. Amado Dios, venimos delante de tu presencia. Primeramente te damos las gracias por las buenas noticias que recibimos. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tu palabra dice que si 2 o 3 están en tu nombre, tú estarás ahí, Señor, y somos más de 2 o 3, porque yo en esta noche me uno a los pastores, me uno a los líderes, a los colaboradores y al pueblo, Señor, a todos mis hermanos
que están pasando necesidad y aún así, Señor, buscan tu reino y tu justicia primeramente. Me uno, Señor, en oración, Señor, en esta hora, para pedirte por Gustavo Villalba, que abra las puertas del trabajo, Padre. Yo reprendo todo espíritu de miseria, reprendo, Señor, toda falta de trabajo, todo lo que trae el enemigo contra este varón, Señor, en esta hora. Yo lo declaro libre, Señor, en su finanza, en su familia, en su entrada, en su salida. Padre, si había algo de parte del enemigo operando, en esta hora declaramos que retrocede, como dice tu palabra, que por un camino vino el enemigo y por 7 se va. Yo declaro y creo en esta noche que recibiremos buenas noticias. Te pedimos la guía, Señor, y la dirección para Agustina Maciel, Padre. Yo no conozco cuál es su problema, cuál es su necesidad, o en qué lo tiene que guiar, Padre, a esta niña, o a esta joven, a esta mujer, a esta varona, Padre, pero tú lo sabes, Señor, porque tú conoces todos los corazones. Yo declaro que ella va a recibir, Señor, en sueño, en visión, o por medio de tu palabra, Señor, como tú quieras, pero ella va a recibir, Señor, esa palabra que ella está necesitando en esta noche, Padre. Principalmente que se pueda tomar de esta palabra, Señor, que si somos obedientes, Señor, tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesús te pido por mi hermano Hugo, por mi hermano Denis, Señor, yo te pido fortaleza. Te pido, Señor, que tú estés con ellos, Señor, que estés, Señor, fortaleciendo, que estés levantando, Padre, que, Señor, que como declaré esta palabra, Señor, Isaías 54:17, donde condenaremos toda palabra de hombre, Señor, y si tú estás en el medio, Señor, y tú eres nuestro abogado, Padre, sabemos que estamos en buenas manos, Padre. Te pido, Señor, por todo y cada uno de los que están peleando la buena batalla día a día, los que trabajan en el transporte, los que trabajan en hospitales, en clínicas, Señor, que ganan el pan con el sudor de su frente y que tienen que salir y salen en obediencia, Padre. Cubre los hogares donde pisan mis hermanos, Señor, como lo dice tu palabra, que donde nosotros vayamos, Señor, bendigamos. Señor, que sea de bendición cada lugar donde vayamos, Señor. Yo reprendo todo espíritu de contagio, Señor, como dice el Salmo 91. Declaramos que estamos bajo tu sombra, Señor, y que no nos tocará ninguna cosa, ninguna pestilencia, ninguna cosa de parte del enemigo, ninguna enfermedad, nuestra morada. Padre, cubre cada hogar con tu pedir, porque es único y perfecto. Señor, declaramos tu llaga en cada uno de los hermanos que están pasando enfermedad, Señor, y declaramos, Señor, libertad para los que estaban cautivos, porque en esta noche los declaramos libres por tu sangre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor y que tengas una buena cena, un buen descanso en el nombre de Jesús. Les comparto un agradecimiento. Claudio agradece por Mía, dicen los médicos que está mejor cada día y es un milagro. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de mi Rey que vive. Qué forma de cerrar esta palabra, Dios mío. Si nosotros podemos creer, vamos a ver la gloria de Dios, como le ha dicho el Señor a la hermana de Lázaro, ¿no? Le damos la gloria al Señor y saludamos a Claudia, ¿no? Que como decimos siempre, ¿no? Los hermanos que siguen a Cristo por medio de las redes, los saludo con la paz del Señor y estoy más que gozoso con esta noticia maravillosa. Gloria a Dios. Dios te bendiga.